Las funciones que voy a enseñar en este video van a aplicar para todas las alarmas. No importa la marca, no importa el costo, así sea de las más baratas que la hayas comprado con la señora de la comida, debe de traer sí o sí estas funciones. Yo lo voy a ir haciendo paso a paso para que puedas hacer las pruebas en tu propio carro, que puedas saber si tu alarma está funcionando correctamente o no. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Vayan prestando mucha atención a todos los pasos que voy a ir enseñando. A ver, vengan, para acá. Vayan prestando mucha atención a todas las cosas que voy diciendo y cómo las voy haciendo para que entiendas perfectamente cómo debe de funcionar una alarma. Vamos a empezar por lo básico, primero con el sensor de golpe. Vamos a activar la alarma. Como pueden escuchar, ahí está activada. Y vamos a esperarnos unos 30 segundos para darle un golpe leve al carro. Bueno, para que no nos duela pegarle a nuestro carro, le vamos a pegar en la llanta, ¿ok? Le vamos a dar una pequeña patada. No hay que dársela muy fuerte. Esto va a ir dependiendo del sensor de golpe. Hay algunos que vienen muy sensibles, se pueden calibrar en todas las alarmas. Bueno, de hecho sí, en todas las alarmas se puede calibrar. Dependiendo de la sensibilidad a la que hayan dejado tu alarma, es el golpe que tiene que recibir. En este caso yo ya la tengo activada. Voy a darle un pequeñito golpe. No suena. Como ven, ahí empezó a sonar, ¿ok? Entonces, esa es la primera prueba. Tienes que activar tu alarma, esperarte como unos 30 segundos e ir golpeando cada vez más fuerte, en este caso la llanta. No se les ocurra darle un golpe aquí porque sí puede ser que vayan a asumir la lámina o algo así, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, para que no dela tanto, le den un pequeño golpecito a la llanta. Vamos a probar la segunda función. La siguiente es que suene cuando abrimos las puertas. Yo solamente voy a hacer la prueba con la puerta del piloto, pero tú debes de hacerlo con cada una de las puertas, porque me ha pasado en muchos carros que les instalan alarmas que solamente suena con la del piloto. Es importante que también suene cuando abren las de atrás, si es posible también con la cajuela y también con el cofre. Esas son cosas adicionales de seguridad. En mi caso sí suena cuando abren la cajuela, pero no suena cuando abren el cofre, porque en la mayoría de los carros no trae un pino o un interruptor, ahorita se los voy a enseñar, para que suene cuando abre el cofre. Eso hay que adaptárselo, por ende va a tener un costo extra. En este caso solamente les voy a hacer la prueba con esta puerta. Igualmente que lo hicimos con el sensor de golpe, debemos de esperarnos unos 30 segundos más o menos después de activar la alarma para hacer esta prueba. Ahora, yo sin desactivar la alarma, ahí como pueden ver está prendido el foquito, voy a abrir el seguro y voy a abrir la puerta. Debe de sonar, como ven, y empieza a sonar. El interruptor que yo les decía es un interruptor como este de aquí. Este interruptor o uno parecido lo va a tener en la cajuela, algunas veces lo trae dentro de la chapa y también en muchos otros casos, como en el mío, lo tuve que adaptar para que sonara cuando abriera la cajuela. También con el cofre, en muchos casos el cofre no trae ese interruptor, así que hay que adaptárselo. En mi caso, pues a lo mejor no vi tan necesario ponérselo, así es que solamente lo tengo con las 4 puertas y la cajuela. Ya sería cosa de que tú veas si sí suena con las 4 puertas y si sí suena con la cajuela, para que en dado caso que no, lo lleves con un técnico para que te solucione ese problema. Bien, pasado ese punto, vamos a checar ahora el cortacorriente, que va a ser una de las cosas más importantes de una alarma. A ver, voy aquí a cerrar la puerta porque hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Voy igualmente a activar mi alarma. Ahí está activada. Ahorita voy a tratar de no moverme para que no se active. Que vean que realmente se activa cuando nosotros abrimos el switch. Aquí va a haber un punto súper importante. El cortacorriente debe de activarse aún si nosotros no abrimos las puertas. No debe de depender que nosotros abramos las puertas para que se active la alarma o para que se active el cortacorriente. Este debe de ser muy independiente uno de otro. Ahorita, como pueden ver ahí, las puertas están cerradas, los seguros están cerrados. Vamos a suponer, no sé, que a uno de nuestros amigos se le olvidó subir el vidrio y alguien se metió con mucho cuidado, se pasó a la parte de adelante y ahora quiere arrancar nuestro carro sin abrir las puertas. Entonces voy a hacerlo yo con su, digamos que con su propia llave. Voy a insertarla aquí. A ver si aquí, ahí lo pueden ver. Al momento de yo abrir el switch, tiene que empezar a sonar la alarma y no me debe de dejar arrancarlo. Voy primero a abrirlo.
Ahí como pueden ver, espero que me puedan escuchar, empieza a sonar y voy a tratar de arrancarlo y no arranca. Otra vez y no arranca. Ok, voy a desactivarla. Ahí está desactivada. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ahí la desactivé. De esa forma debe de funcionar el cortacorriente. A mí me ha pasado en muchos carros que me traen que les instalaron la alarma en alguna otra parte y no tiene funcionando el cortacorriente o no suena cuando le abren las puertas, y es importante que tú lo pruebes porque si no vas a andar confiado de que sí va a sonar cuando abran la cajuela o de que sí va a tener cortacorriente. Cuando te pongan una alarma te deben de probar todas estas funciones tal cual. Que prueben el cortacorriente, que prueben cuando abran las puertas, que todo esté funcionando bien. Esa es en cuestión de seguridad. Sensor de golpe, apertura de puertas y cortacorriente. Las siguientes serían funciones confort o más de comodidad. Primero, cuando nosotros arrancamos el carro, los seguros después de unos segundos deben de cerrarse. Ahorita vamos a ver que efectivamente lo haga. Como pueden ver, ahí están cerrados los seguros. Esto también es una indicación de que está conectado correctamente el cable de corriente de switch de la alarma. Es decir, la alarma va a saber cuando tú tienes el carro encendido o apagado. Ahora, cuando tú cierras el switch o apagas tu carro, los seguros en automático deben de abrirse. Como pueden ver, ahí se abren. ¿Ok? Esa es la primera función de comodidad. Otra de ellas, yo en este caso no la tengo activada porque no me gusta. Sí la trae mi alarma, pero no está activada esa función. Yo se la desactivé. A muchos les gusta, ahí ya va dependiendo de cuestión personal, que cuando nosotros cerramos las puertas, los seguros solitos se deben de bajar después de 45 segundos, después de minuto y medio. El tiempo va a ir dependiendo de la alarma, pero el punto es el mismo. Una vez que hayan cerrado todas las puertas y que el switch esté cerrado, los seguros deberían de cerrarse. En este caso a mí no me gusta porque llega a suceder muchas veces que por pura casualidad o por puro error tú dejaste las llaves adentro y se cierran las puertas, la alarma se activa, cierra los seguros y ahora no puedes entrar a tu carro. Y aparte de eso, yo siempre que dejo mi carro me gusta escuchar que la alarma se activa. Como que no me puedo ir tranquilo como diciendo, no, pues ahí se va a activar sola. En mi caso no. Yo necesito escuchar que mi alarma está activada para poder irme tranquilo. Esa función también todas las alarmas lo tienen, pero solamente algunos los activan dependiendo del cliente. Eso sí ya va a depender de ti, si quieres que esta función esté activada o si no. Ahora bien, estas son las funciones que todas las alarmas deben de tener y deben de funcionar de esta forma como lo acabo de explicar y como lo acabamos de comprobar aquí en el carro. Ahora, aquí voy a hacer un punto y aparte. Las demás funciones, algunas alarmas sí lo van a tener y algunas no. Las siguientes funciones son para alarmas que ya son de un precio un poquito más alto, que ya son alarmas de marca, ya ahí va dependiendo ahora sí del costo de la alarma. Bien, como ustedes han escuchado desde el principio de este video, la alarma cuando yo activo y desactivo suena con el claxon original. Las alarmas de prestigio o de costo un poquito más alto, de hecho hasta en la caja va a decir que puede sonar con el claxon original. También se puede hacer con una alarma económica, pero hay que hacer cierto armado de relevadores. Ahí ya vamos a meternos en cuestión técnica, que si yo ya tengo el video listo, por aquí te va a estar apareciendo en la tarjetita. Esto, como te decía, va a ir dependiendo de tu alarma. En este caso, la mía sí lo trae. En mi caso es una alarma Point, que suena el claxon cuando activo y cuando desactivo. Ahora, esto a mí me ha pasado en casi todas las alarmas, aún de las económicas, pero no quiero asegurarlo que en todas suceda. Si ustedes notan, cuando yo desactivo, mi alarma suena 2 veces. En el caso de mi alarma, cuando está activada y suena por alguna razón, ya sea que le abrieron una puerta o que le dieron un golpe o que trataron de encenderlo y yo no me di cuenta, yo regresé a la hora después de que mi alarma ya se había callado, me va a dar 3 avisos en lugar de 2. Esto para mí me gusta muchísimo porque de inmediato sé si algo le hicieron a mi carro, si algo trataron de abrirle, si algo trataron de hacerle. Ahorita vamos a probarlo. Voy a hacer la misma prueba que hace rato, voy a hacerla sonar a propósito y presten atención a los 3 pitidos que va a dar cuando yo la desactive. ¿Escuchen? ¿Se escucharon? 3 pitidos. Muchas de las alarmas, aún de las económicas o por lo menos de las que yo he puesto, también lo hacen. Aunque no lo hagan con el claxon, también lo hacen con la sirena. Los pitidos son más si la alarma se activó mientras tú no estabas. Esto nos ayuda muchísimo para saber de inmediato, luego ir corriendo a ver qué show con nuestro carro. Algo muy parecido sucede
si nosotros dejamos abierta una puerta y queremos activar la alarma. Escuchen. Lo voy a tratar de hacer aquí en tiempo real para que vean. ¿Sí escucharon? Aquí la alarma me está dando un aviso con la sirena de que una de las puertas está abierta. Eso nos ayuda muchísimo porque muchas veces las personas que van con nosotros, familiares, amigos, a veces no cierran la puerta bien. Digamos que la dejan entreabierta, no la cierran bien. Digamos que nada más un leve empujón. Ahí, como ven, la puerta queda media floja, no está bien cerrada. Y también se han visto muchos videos en los que tú llegas en el estacionamiento, por ejemplo, y resulta que tú te bajas por aquí y otra persona está de este lado y sin que tú te das cuenta, te abre la puerta de esta forma. Y eso lo hacen para robarte el carro o para sacarte alguna cosa que tengas dentro. Por eso es importante que la alarma te dé avisos de que una de las puertas está abierta. También una de las formas para saber si todas las puertas están conectadas con la alarma es hacer las pruebas que hicimos al principio. Está revisando que con todas las puertas tu alarma se active 30 segundos después de que tú la activas, ¿ok? Eso de los 30 segundos es muy importante porque, híjoles, a mí me ha pasado muchas veces que le estoy explicando al cliente cómo funciona la alarma y me dice, es que no suena, pero ellos lo que hacen es esto, la activan y luego vienen al instante a querer abrir la puerta. Y no es así. Deben de esperarse unos 30 segundos, 45 segundos más o menos después de activar cada función para hacer la prueba, en lo que la alarma, vamos a decirlo así, revisa que el switch esté cerrado, que la cajuela está cerrada, que las puertas están cerradas, porque también no es lógico que tú actives la alarma, te vengas de este lado y luego no te des cuenta que una persona ya te está abriendo el carro. Entonces, siempre hay que esperarse ese tiempecito antes de probar cada función. Y las últimas dos funciones, una de ellas es el antiasalto. Yo ya hice un video especial explicando acerca de cómo funciona el antiasalto. Por aquí te va a estar saliendo la tarjetita para que veas cómo debe de funcionar. En el caso de mi carro no lo tiene porque yo tengo un GPS. Vaya, ya es cuestión de gustos, dependiendo de cada quien cómo quiere las funciones. Para eso te recomiendo que vayas a ver mi video. Y el segundo, esto yo no lo he visto en otras alarmas más que en la Point o las que son de Directed Electronics. Ya me dejan por aquí abajo en los comentarios si su alarma también lo hace. Para mí es algo súper cómodo. Si yo activo la alarma, ahí está activada la alarma. Y si yo vuelvo a darle, escuchen, apretando yo una segunda vez el botón de cerrar, se desactiva el sensor de golpe. Esto para mí es muy eficiente porque muchas veces está lloviendo, estoy en alguna fiesta o en algún lugar donde hay mucho ruido y no quiero que mi alarma esté suene y suene. Yo con esta función desactivo el sensor de golpe, digamos que lo dejo desactivado solamente en esta ocasión que yo acabo de activar la alarma. También hay algunas alarmas que tienen un botoncito de una bocina en tachita, digamos que una bocina así como tachada. Esta es para que no te dé el aviso audible cuando tú activas y desactivas la alarma. En mi caso no la tiene, pero en muchos otros sí. Lo único que tienes que hacer es, digamos que presionar primero ese botoncito y después el de cerrar. Y sí va a cerrar los seguros, sí se va a activar la alarma, pero no te va a avisar con la bocina, solamente te va a avisar con las luces. Así es que, pues estas funciones son muchas de las que nosotros vamos a poder encontrar en nuestra alarma. Espero, digamos que en este punto, a ver si puedo acomodar esta cosa. Espero en este punto haberte ayudado. No sé si esta cosa me está viendo muy cerca, pero lo voy a alejar un poquito más para que no se vea tanto mi cara, tan cerquita mi cara. Todas estas funciones, como yo te lo dije en un principio, puedes checarlas en tu carro. Deben de estar sí o sí. En dado caso que te la acaben de instalar, si no funciona alguna, tienes que llevarlo para que te lo activen o preguntar por qué no te lo pusieron, porque a lo mejor llega a suceder que no sé, a lo mejor el pino no lo trae o a lo mejor un interruptor no está funcionando. Pero sí es importante que tú estés consciente de eso para que estés alerta de alguna función que no tenga tu alarma. Espero haber dejado claro todo esto, todas estas funciones, que no tengas ninguna duda. Y si es que la hay, puedas dejármela aquí abajo en los comentarios. Pues ahora sí que eso es todo. Los esperamos en el próximo video.